Nos habíamos quedado la semana pasada hablando sobre el fascismo. Habíamos analizado las causas por el cual surgió el fascismo en Italia después de la Primera Guerra Mundial. Y vimos cómo Benito Mussolini llegó al poder en Italia y convirtió a este país, Italia, en el primer estado fascista o totalitario de Europa. Así es. El día de hoy vamos a continuar este tema viendo el surgimiento de la Alemania nazi, es decir, de la llegada de Hitler al poder en Alemania. Todo esto como una previa a lo que va a ser pues la Segunda Guerra Mundial. Así que el día de hoy tenemos que hablar sobre la formación de la Alemania nazi. También tenemos que hablar sobre la terrible crisis económica que se vivió en los años 30, la llamada Gran Depresión, y también la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Así que estos temas son los que vamos a tratar el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Esta primera parte corresponde pues a lo que faltó, ¿no?, de la semana anterior, así que ese material ustedes ya lo tienen, ya lo han leído. A ver, nos ubicamos por aquí. La Alemania nazi, entonces. A ver, para 1933, Hitler va a convertirse en el canciller o en el jefe de gobierno de Alemania. A partir de ese momento, Alemania va a convertirse en una dictadura de tipo fascista, la Alemania nazi o el Tercer Reich. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cuáles son las causas para que Alemania termine convirtiéndose en un régimen fascista, ¿no? Dictatorial, totalitario, etcétera? Pues tenemos que revisar las causas primeramente. Una de las causas fundamentales fue el Tratado de Versalles. Sabemos que este fue un acuerdo, o mejor dicho, fue una imposición contra Alemania que hicieron los países vencedores de la Primera Guerra. Francia, Inglaterra, Estados Unidos y muchos más, allá en 1919. Decíamos que este tratado condenó severamente a Alemania. Alemania ya había entregado todas sus colonias, había entregado territorios como Alsacia y Lorena, había entregado sus armas que utilizó en tiempos de la Primera Guerra Mundial, pero los efectos del tratado aún se mantenían, porque Alemania no podía armarse, por ejemplo, porque así lo prohibió el Tratado de Versalles, o también que Alemania tenía que estar en este tiempo, años 20, años 30, pagando una enorme indemnización de guerra a los aliados, sobre todo a Francia y a Inglaterra. Entonces esto había hundido económicamente a Alemania en los años 20, y esto se extiende pues hasta la Guerra Mundial, y esto también, como decíamos, había generado un sentimiento de humillación por parte de los alemanes. Ellos, que son tan eh, nacionalistas, digamos, van a verse pues humillados y esto generará un despertar muy fuerte del nacionalismo alemán. Esto entonces va a permitir que hombres como Hitler asciendan al poder, ya que Hitler hablaba pues de una revancha, hablaba, ¿no?, de poner fin a esta situación en que Alemania había sido pues colocada. ¿Ya? Lo vais a estar emocionando pues con Hitler. Tranquilo, tranquilo. ¿Ya? Ahí está. Entonces el Tratado de Versalles fue un factor importante para que Alemania se convierta en un estado fascista, el Tratado de Versalles. ¿Ya? Hitler llevó a cabo su política condenando el tratado, ya señalando que hay que incumplir el tratado, hay que rearmarnos, hay que recuperar lo que perdimos, hay que vengarnos de aquellos que nos han hundido y la gente pues terminará apoyando sus ideas. Muy bien. Eh, También mencionamos que
La guerra había dejado a Alemania en una profunda crisis económica y social. Así es. Ya la inflación era cada vez más grande dentro de Alemania. Alemania ya tenía que generar pues riqueza, pero esa riqueza servía para poder pagarle a Francia, a Inglaterra, la deuda del Tratado de Versalles. Entonces, Alemania no podía superar su situación debido pues a que estaba, ¿no?, condenado por este tratado, ¿no? Va a tener que apoyarse en los préstamos que le hará la banca norteamericana. ¿Sí? Estados Unidos con sus capitales permitirán que Alemania se pueda sostener económicamente en este tiempo, en el periodo de entreguerras. Sin embargo, ¿qué pasó cuando Estados Unidos entró en crisis en 1929? El famoso crack. ¿Qué pasó cuando los bancos norteamericanos quebraron en 1929 y años siguientes? Entonces, la crisis de Estados Unidos generó que Alemania ya no tenga, pues, esos préstamos, esos capitales, y de ahí que la crisis económica en Alemania sea peor todavía en este tiempo. Me refiero a los años 30. Entonces, toda esta situación muy complicada hizo pues que los alemanes, en su desesperación, buscaran una solución radical al problema, ¿no?, económico, social, político. Y esa solución creyeron que era Hitler, apoyándolo entonces poco a poco. Así es, decimos que fue en tiempos de la Gran Depresión, es decir, en los años 30, cuando el nazismo creció fuertemente en Alemania. Antes de esto, es decir, en los años 20, el partido nazi aún no había tenido este gran apoyo popular. En cambio, para los años 30 ya va a convertirse el partido nazi, el partido de Hitler, en el principal partido en la política alemana. Bien, ahora, pero por otro lado, Hitler, en esta carrera política que estaba llevando a cabo, necesitaba el apoyo, el financiamiento de la burguesía alemana, de los grandes empresarios. Saben que hacer política cuesta, se requiere financiamiento. Así que la gran burguesía terminó respaldando a Hitler. ¿Y esto por qué? Porque van a tener temor estos grandes empresarios del avance del comunismo que se estaba viendo dentro de Alemania. Inclusive, poco después de la Primera Guerra Mundial, se dio un intento de revolución comunista en Alemania, similar a lo que había ocurrido en Rusia. ¿Sí? En Rusia, Lenin y los bolcheviques tomaron el poder y crearon pues una nueva Rusia donde se abolió la propiedad privada de los medios de producción. La burguesía alemana, temerosa de que esto mismo ocurra en Alemania, ya, sí, ya, pues la burguesía alemana va a temer que esto pase también en su país y que se elimine la propiedad privada. Es cierto que esa revolución comunista en Alemania, que fue llevada a cabo por los espartaquistas, ellos eran de ideología, ¿no?, marxista o comunista, con Rosa Luxemburgo, fracasaron. Sin embargo, el comunismo se convirtió en una importante fuerza política social dentro de Alemania. Los dos partidos que más crecían con los años eran justamente el Partido Comunista, ¿ya? De gente de izquierda radical, y el Partido Nazi, gente de derecha radical, ¿no? Dos partidos extremistas crecían y se disputarán pues el control de Alemania. Ya sabemos pues que el partido nazi terminó ganando y aplastando al partido rival, el Partido Comunista. Ahora, en una situación tan crítica, en lo económico, en lo social, en lo político,
el régimen democrático que tenía Alemania en esos años era visto como un régimen débil, incapaz de poner orden. A ver, sabemos que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Alemania dejó de ser el segundo imperio o el segundo Reich. ¿Sí? Cayó, recuerdas, el Kaiser Guillermo II. Entonces, se construyó en Alemania, desde 1919, un régimen republicano, conocido como la República de Weimar o de Weimar, porque se firmó una constitución para ordenar esta república en la ciudad de Weimar, allá en Alemania. Entonces Alemania se había vuelto una república democrática, liberal. Sin embargo, los alemanes no tenían una tradición democrática, liberal. Alemania había sido un imperio dominado por una dinastía hasta la Primera Guerra. ¿Sí? Recuerda el espíritu de Bismarck, ¿sí? El canciller de hierro, ¿no? Y la solución, pues, bélica a los problemas que Alemania tenía. Así que el espíritu democrático en Alemania era débil. Este régimen, la República de Weimar, era visto como un régimen débil. De allí que sea, pues, eliminado cuando el partido nazi asume el poder. ¿Ya? Así que tenemos una serie de causas que permitieron que Hitler y su gente llegue al poder. En el año 21, Hitler se convirtió en el líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Él no fundó el partido, él se sumó al partido, ¿ya? Pero terminó convirtiéndose, pues, con el tiempo en el líder absoluto de este partido. El nombre es largo, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Vamos a abreviarlo como el Partido Nazi, ¿ya? El Partido Nazi. ¿Está bien? Y a su gente vamos a llamarle, pues, ¿no? Los nazis, a su ideología el nazismo. ¿Ya? Acá arriba tenemos a su bandera. Ahí está la bandera con un símbolo muy famoso de los nazis. Ajá. Esta cruz doblada en puntas, conocida como la esvástica. Ajá, ahí está, la esvástica, correcto. Ahí está, ese símbolo. Ese símbolo podría representarnos a, a la raza aria, la superioridad de los arios, que es algo que va a defender Hitler, pues en este tiempo o durante la Segunda Guerra Mundial, la raza aria. De ahí que si yo ya me dibujo ese símbolo en mi piel, ¿no? En mis cosas, no lo veo mucho sentido, porque si eso representa el nazismo, que defiende la superioridad de la raza aria, pues yo no soy ario. Yo no soy ario, ¿ya? ¿Se creen que el apellido Yucra es un apellido ario? Yo soy un mestizo peruano. Así que no tengo por qué defender, pues, o colocar estos símbolos, porque no soy ario, ¿no? ¿Hitler era ario? Pues ya muchos dicen, pero si Hitler no era tan alto, su cabello era oscuro, no era ario, ¿no? Bueno, ya, pero Hitler era blanco, tenía ojos celestes, ojos azules, ya, yo no criticaría, ¿no? El aspecto de Hitler, ¿no? O tampoco me iría, pues, por indagar entre sus parientes, ¿no? Sus abuelos, si había sangre judía. No, no creo que sea importante eso, sino entender más bien su pensamiento, ¿no? Hitler, en el año 23, eh, intentó un golpe de Estado, animado porque en el año 22 Mussolini hizo un golpe de Estado en Italia. Ustedes recuerdan la marcha a Roma. Y la marcha a Roma le permitió a Mussolini tomar el gobierno italiano. Entonces Hitler intentó lo mismo en el año 23. A este golpe se le conoce como el Putsch de Múnich. ¿Qué hizo? Pues con sus seguidores entraron a una cervecería en Múnich.
Hitler se subió, ¿no?, a una mesa, dio un disparo y dijo, pues la revolución acaba de empezar. Sin embargo, Hitler no llegó al poder. Hitler más bien terminó en la cárcel. Su golpe fracasó. Su gente fue pues detenida, ¿no? Entonces, en ese momento, 1923, Hitler aún no tenía la fuerza para tomar el control de Alemania. 1823, el partido nazi aún no era el partido más importante. Los socialdemócratas todavía tenían el control de la situación. Hitler terminó varios meses en la cárcel debido a este intento de golpe. ¿Ya? Cuentan que allí Hitler escribió pues un libro, Mein Kampf, Mi lucha en castellano. En esta obra, pues Hitler va a anotar sus ideas, su pensamiento fascista, ya que Hitler comparte el pensamiento de Mussolini, solo que de una manera más radical. Su pensamiento antisemita, es decir, contrario a los judíos, su revanchismo, su deseo pues de iniciar una nueva lucha. Entonces, Mi lucha es una obra considerada pues la Biblia del nazismo. Y cuando leemos esta obra, pues aprendemos más sobre qué quería Hitler, qué quería hacer este personaje, ¿no? Si lo van a leer, pues háganlo, ¿ya? Solo que primero hay que conocer un poquito, pues, de la historia, ¿no? Porque es una lectura un poquito complicada. Eh, bueno, Hitler tenía un carisma, tenía sabía atraer, pues, a su gente, incluido, pues, a las mujeres. Qué envidia, qué envidia. Así que ahí está este personaje. Mm, Entonces decíamos que en estos años 20 aún el partido nazi no era fuerte. ¿Cuándo va a hacerse el partido más importante? En los años 30. ¿Y debido a qué situación? A la Gran Depresión o el crack de 1929, ya que se extiende la crisis por los años 30, ¿no? Fue allí cuando los alemanes tocaron fondo, ¿sí? Vivieron una situación tan complicada que pues terminaron radicalizándose y apoyando al partido nazi. Y será recién en los años 30 cuando Hitler pues tome el control de la política alemana. Muy bien. Por acá mencionamos que eh, por más que Hitler tenía tanta fuerza política ya en este tiempo, perdió las elecciones ante Hindenburg, un héroe de la Primera Guerra Mundial. Hindenburg se convirtió en el presidente. Ya llevaba otro periodo gobernando este anciano mariscal. Hindenburg pues, tenía más de 80 años, ¿no? Y aún así le ganó a Hitler. Pero en el Congreso, en el Reichstag, como le llaman, pues el partido nazi tuvo más representantes. De ahí pues que ejerzan fuerte presión hacia el presidente. Llegó un momento en que Hindenburg, presionado por los nazis, disculpen, terminó nombrando canciller, es decir, jefe de gobierno, a Hitler. Hindenburg seguiría siendo el presidente, el jefe de Estado, y Hitler sería pues el canciller, el jefe de gobierno. Y así, en el 33, ya vemos a Hitler en el poder, aunque todavía su poder no era absoluto, porque tenía que concentrar todos los poderes. Por ahora era solo canciller. Sin embargo, ya Hitler va a comenzar a tomar medidas para justamente concentrar el poder. Por ejemplo, era necesario eliminar a ese partido que era el opositor radical pues a ellos. Me refiero al Partido Comunista. Recuerda que los fascistas, en este caso los nazis, son radicalmente opuestos a los comunistas.
Muy bien, ¿y cómo eliminar a los comunistas? Pues cierto día se produjo un incendio que destruyó el parlamento alemán, el Reichstag. Detuvieron a un joven comunista, así que responsabilizó Hitler a los comunistas, al Partido Comunista, como el responsable del incendio del parlamento, como que estos, de esta forma, querían iniciar una nueva revolución. Entonces se estableció un estado de emergencia para poder perseguir a los comunistas. Y así el Partido Comunista fue declarado fuera de la ley, sus líderes fueron detenidos, inclusive asesinados. Hitler eliminó al partido rival, al Partido Comunista. Y poco a poco va concentrando el poder. En el 34, Hindenburg, el presidente, muere. Entonces, Hitler asume los poderes también de lo que era la presidencia y ahora pues ha concentrado ya el poder. La República de Weimar va a ser eliminada para que nazca un nuevo régimen que llamamos el Tercer Reich, como se diga en alemán, con Hitler como su líder, quien será conocido como el, el Führer, algo así, no sé alemán, chicos, así que vamos a asumir esa pronunciación. Ustedes saben, me ayudan. Chicos, pues que conocen idiomas. Ahí está, vemos este personaje gobernando ya claramente Alemania desde el 34. Hemos dicho que eh, el nazismo comparte las características del fascismo. Por eso decimos que el nazismo es el fascismo en Alemania. Sin embargo, no es que sean idénticos. El nazismo y el fascismo italiano no son idénticos. ¿Por qué no? Porque el nazismo tiene algunos elementos que no están dentro del fascismo de Benito Mussolini. ¿Sí? Por ejemplo, Mussolini, en los años 20, cuando llegó al poder, él no persiguió a los judíos. ¿Ya? En cambio, el nazismo va a tener este componente contrario a los judíos como una característica eh, importante, ¿no? Que ha llegado hasta nosotros. ¿Cuáles son estas características propias, digamos, del nazismo que el fascismo italiano no tenía? ¿Ya? Esto no significa que sean sus únicas características. A ver, recordamos que el fascismo en Italia se caracterizó por ser de derecha extrema, totalitario, ultranacionalista, etcétera. ¿Ya? Esto lo vimos la semana pasada. Pues el nazismo se caracterizó por ser también de derecha extrema, totalitario, ultranacionalista, antiliberal, dictatorial, anticomunista, etcétera. Entonces, estas mismas características que corresponden al fascismo en Italia van a corresponder al nazismo en Alemania. Pero agregamos estas otras características, como el pangermanismo. Obviamente en Italia no hay pangermanismo porque los italianos no son germanos, no son germanos. En cambio, pues, los alemanes, obviamente sí. ¿Qué nos dice el pangermanismo? Pues pan significa todo, así que pangermanismo significa este deseo nacionalista de unir a todos los alemanes, a todos los germanos en una sola gran nación, una gran Alemania. Esto se había buscado desde tiempo atrás. ¿Recuerdan ustedes a Bismarck? Cuando inicialmente se quiso que los austriacos y los prusianos y los demás germanos que habían en el centro de Europa formaran una sola gran Alemania. Sin embargo, los austriacos no aceptaron porque ellos querían mandar en Alemania y no los prusianos. Al final, pues, Austria quedó como un estado aparte de Alemania. Y esto lo hablamos en la unificación de Alemania. Bien, entonces,
era tiempo de unir a todos los germanos. Por eso, ¿qué va a ocurrir poco antes de la Segunda Guerra Mundial? Austria, un país de germanos, va a ser incorporado a Alemania. Y así todos los territorios donde había gente que hablaba alemán o que era de descendencia, de ascendencia, mejor dicho, alemana, pues van a buscar ser incorporados a la Gran Alemania. Y esto también pues explica la expansión inicial de Alemania. Muy bien. Ahora, ¿y quiénes son la nación alemana? ¿Son todos los que han nacido en Alemania? ¿Son todos los que hablan alemán? Pues no, no necesariamente. ¿Sí? En el Perú, por ejemplo, nosotros reconocemos como peruanos a todo aquel que haya nacido en nuestro territorio. No importa los papás que tengan, ¿no? De otro país, ¿no? No importa, ¿no? Si sea de padres chilenos, pues si nació acá en el Perú, es peruano, ¿no? Pero para Hitler, esto no es así. Para Hitler, la nación germana se identifica con la raza aria. Son alemanes o germanos los que pertenecen a la raza aria. Así que si has nacido en Alemania, así hables alemán, ya no eres alemán si es que no eres de raza aria. Esto lo mencionamos porque dentro de Alemania vivían algunos millones de judíos y también de otros grupos étnicos, pero los más numerosos eran los judíos. Los judíos no son de raza aria, sino de raza semita, de etnia semita, que habla de razas, ¿no? Tipo, sí está, pero bueno, es lo que en este momento de la historia se daba lamentablemente. Entonces, por más que los judíos ya habían estado en Alemania de hace muchísimo tiempo, habían nacido allí, hablaban alemán, se habían adaptado a la cultura alemana, etcétera, pero ellos no fueron vistos por Hitler como alemanes. Ya todo lo contrario, ¿no? Eran vistos como una raza inferior, ya que Hitler cree que exista una raza superior, la aria, y las demás son inferiores. ¿Ya? Entonces, una característica presente en el nazismo es el antisemitismo. ¿Ya? Es decir, se va a buscar segregar, es decir, separar, más adelante, en la Segunda Guerra Mundial, eliminar a la población judía y también otros grupos étnicos. ¿Para qué? Para la conservación de la pureza racial aria. Esto le preocupa a Hitler. ¿Ya? Hitler cree que si la raza aria, que según él es la más pura dentro de Alemania, si se mezcla con una raza inferior, pues se va a degenerar y Alemania perderá pues su liderazgo, su desarrollo, su capacidad, ¿no? Y Hitler nos pone un ejemplo en su obra Mi lucha sobre cómo cuando los arios se mezclan su sangre con la de una raza inferior, se degeneran. ¿Cuál es el ejemplo que nos da Hitler? América. América. Sí, a ver. Hitler nos dice, a ver, ¿qué hicieron los arios que invadieron América del Norte? Me refiero a los blancos ingleses que dominaron América del Norte, en efecto. ¿Ya? ¿Qué hicieron ellos? ¿Se mezclaron con los indios que vivían en Norteamérica? No, ¿ya? Los echaron de sus tierras, los mataron, ¿no? Cuando fue necesario. Los arios que llegaron a América del Norte desarrollaron un genocidio, ¿sí? Un exterminio, no total, pero genocidio contra la población indígena de América del Norte, tratando de mantener su pureza racial. ¿Ya? Luego, pues, esas colonias se convirtieron en los Estados Unidos. Entonces, Hitler se pregunta, ¿qué es Estados Unidos en América? Pues es el país que lo domina, es su potencia. ¿Por qué razón, según Hitler, Estados Unidos ha logrado tal desarrollo? Porque ya sus líderes
arios mantuvieron su pureza racial. En cambio, ¿qué pasó con esos otros arios que dominaron eh, América del Sur? Nos referimos a los españoles. Estos blancos españoles, ¿sí?, invadieron América del Sur, América Central, y se mezclaron con los indígenas de esas zonas. Mezclaron su sangre con la de, según Hitler, pues, la raza inferior, ¿no?, de los indígenas. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Que los países de América Latina sean países, pues, débiles, subdesarrollados, en comparación, pues, a los Estados Unidos. Entonces, aquí te pone como ejemplo América, lo que hicieron unos arios, mantener su pureza, y otros no, para explicar por qué la pureza racial es importante. Entonces, para que no le pase lo mismo a Alemania, ellos tienen que mantener su pureza racial. ¿Qué hacer entonces? Mantener alejados a los judíos. Bien, pues esto él nos lo explica directamente en su obra, así que a todo esto le llamamos antisemitismo. Hitler le echó la culpa de todo a los judíos. Todo lo que pasaba en Alemania era culpa de ellos. ¿Por qué perdieron la Primera Guerra Mundial? Pues por los judíos, ¿no? ¿Por qué se rindieron? Pues por los judíos. ¿Por qué crisis económica? Por los judíos. Bueno, seguramente influyó, ¿no? Pero responsabilizar al judío de todo parece una exageración, ¿no? Y así se necesitaba pues un chivo expiatorio para canalizar, pues, ¿no? A ver qué nos están comentando. Todo culpa de los judíos. Ahí está. Ya. Eh, en la actualidad, um, ¿no?, por los judíos también. Ya. En la actualidad, los judíos, eh, bueno, en parte controlan la economía mundial, ¿no? Los judíos, en parte, controlan los Estados Unidos y otros países, ¿no?, dominantes del mundo. También, también. ¿Ya? Así que en la actualidad, pues, nuevamente hay una tendencia de mucha gente de un antisemitismo, ya que consideran que los judíos están detrás del dominio de Estados Unidos, de muchas cosas que están ocurriendo en nuestro tiempo. Am, pero pues esto mejor lo dejamos ya allí porque esto es discutible totalmente. Ya, más bien sigamos con la historia. Ok, muy bien. Entonces, el antisemitismo. ¿Ya? Bien. Otra característica es el revanchismo. Obviamente los italianos en su fascismo no son revanchistas porque ellos no perdieron la Primera Guerra Mundial. En todo caso, los italianos no estuvieron satisfechos con lo que recibieron, ¿sí? Una tajada pequeñita le dieron a los italianos de lo que se ganó con la guerra. Pero revanchismo es algo que corresponde a un país derrotado. Y Alemania fue el gran derrotado en la Primera Guerra Mundial. Así que el nazismo tiene este componente revanchista también. ¿Frente a quiénes? Pues aquellos que le derrotaron en la Primera Guerra, los aliados. ¿Ya? Así que Hitler va a querer vengarse de todos aquellos que lo condenaron a Alemania en el Tratado de Versalles. ¿Ustedes recuerdan? Dijimos que entre los tantos países que firmaron el Tratado de Versalles, condenando a Alemania, uno de esos países fue Perú. Perú firmó el Tratado de Versalles. Perú fue invitado y Perú firmó la condena de Alemania. ¿Te imaginas que Hitler ganara la Segunda Guerra Mundial y derrotara a los aliados? Pues tal vez iría por aquellos que se sumaron también a esto, ¿no? Menos mal no ocurrieron estas cosas. ¿Qué más ocurre durante el ascenso al poder de Hitler en Alemania? Pues mencionamos
eh, ya, ya mencionamos que, a ver, dentro de Alemania habían dos fuerzas armadas. No me refiero a ejército, marina, no, me refiero, a ver, a que existía un ejército, es decir, un ejército oficial, ¿ya? Como en todo país, pero también existía una fuerza armada, pero que no era oficial, por eso vamos a llamarle paramilitar, conocida como la sección de asalto, la SA, la SA. Entonces, los integrantes de la SA eran cada vez más. Ellos habían servido a Hitler antes que éste estuviera en el poder. Ellos eran la sección de asalto, es decir, la fuerza de choque, los que en las calles se enfrentaban a los comunistas u otros opositores. Ya eran, ¿no?, el brazo armado, así no sea el ejército oficialmente, pero eran el brazo armado de Hitler. Muy bien, ahora, ¿qué ocurre? Que los líderes de la SA creen que han hecho mucho como para convertirse digamos, en la fuerza militar oficial de Alemania. Entonces, su líder, por ejemplo, Ernst Röhm, cree que el ejército debería ser incluido dentro de la SA, lo cual lleva al ejército a oponerse a esto. Entonces Hitler más bien lo que va a querer es que la SA integre el ejército, desapareciendo, por lo tanto, esta sección de asalto. Y esto va a generar, pues, la oposición de Röhm. Muy bien, entonces, como hay desacuerdos aquí, ¿qué había que hacer? Pues había que asesinar a Röhm y a todos aquellos nazis que, pues, tengan desacuerdos, que tengan, ¿no?, problemas con el liderazgo de Hitler. Entonces se produjo la llamada Noche de los Cuchillos Largos, por el cual Hitler mandó detener o asesinar a las cabezas de la SA. Estos eran nazis. Entonces Hitler mandó matar a, a gente de su propio partido en esta Noche de los Cuchillos Largos. ¿Sí? Ron, pues, fue detenido y luego asesinado, ¿no? Muerto a tiros. Y así la SA termina desapareciendo, eh, sus integrantes fueron incorporados al ejército, y así el ejército vio esta muestra de, digamos, de apoyo, de lealtad de Hitler hacia ellos. Importante esto, porque Hitler, pues, está preparando para una nueva guerra y necesita a las cabezas del ejército, pues, a su lado, ¿no? También destacamos la ley de Nuremberg. Nuremberg, en Alemania, allí se aprobaron unas leyes antisemitas, es decir, leyes contra los judíos, ¿ya? Entonces, oficialmente se realiza una política segregacionista contra ellos. ¿Qué significa segregar? Significa separar a la gente por sus condiciones, como la raza. Y que los judíos ya no van a poder convivir con los arios. La idea es evitar la mezcla entre ellos. ¿Sí? Inclusive llegó a prohibirse el matrimonio entre un judío y un alemán en el sentido de un ario, ¿no? Inclusive llegó a prohibirse las relaciones sexuales entre gente de distinta raza, ¿no? La idea es mantener la pureza racial, no al mestizaje, ¿ya? Así que muchos de nosotros, chicos, que somos mestizos, pues habríamos estado en total desagrado a los ojos de Hitler. Y ya sabes qué significa, ¿no? Nos habrían llevado también a los campos de concentración, probablemente, ¿no? Bien, esto fue el inicio de esta política contra los judíos. Al final, pues, esto empeora. Mencionamos que en el 38 se produjo la Noche de los Cristales Rotos. Los nazis salieron a linchar a los judíos. Atacaron sus casas, ¿no? Atacaron sus templos, las sinagogas judías,
eh, ya atacaron sus negocios, un ataque directo contra los judíos. Y como tantas ventanas fueron rotas, entonces le llamaron pues la noche de los cristales rotos a este ataque contra los judíos. Ellos fueron llevados a lugares de reclusión conocidos como los campos de concentración, que durante la guerra se convertirán en campos de exterminio, es decir, donde serán ejecutados, en lo que llamaron la solución final, es decir, la eliminación de la población judía para que estos no puedan mezclarse con los arios y así mantener la pureza siempre. Bien, entonces son medidas bastante terribles las que se produjeron en ese tiempo. El crack. Uy, avancemos. La hora pasa. A ver, estamos con el crack. Muy bien. Vemos que el sistema capitalista ya tenía siglos de existencia, pero fue en 1929 en que se inició una de las peores crisis, probablemente la peor de las crisis que el capitalismo va a soportar. A esto le podemos llamar el crack del 29 o le podemos llamar también la Gran Depresión. ¿Ya? La Gran Depresión. Bien, nos decimos que fue la primera gran crisis del sistema capitalista. Esto empezó en los Estados Unidos de América. Estados Unidos llevaba años de crecimiento económico desde la Primera Guerra Mundial. Los años 20 fueron para Estados Unidos los felices años 20. Un crecimiento constante de su economía, de su banca, de su comercio, de todos sus aspectos. Pero en el año 1929, esa, eh, esa bonanza, digamos, terminó. ¿Ya? La economía norteamericana quebró. Cuando algo quiebra, se rompe, suena como un crack. Y de ahí que denominemos crack del 29 al momento en que se quebró la economía. Agrava, claro, con esta crisis política. Ay, me asustó ya el precio del dólar. Quería comprar unas cosas, pero ya me asustó porque lo iba a comprar en dólares y ya me sale más caro. Veremos qué pasa, ¿no? Ojalá que esto, no sé, ya, eh, bueno, complicado lo que ha sucedido, ¿no? Mm, bueno, para que ver, no sé, ya en las calles cuánto está el tipo de cambio, ¿no? Mm, Pues, ujú. 3,73 es bastante para mí, ¿no? Bastante. Mm, Ya, lo estamos viendo pues a lo largo, ¿no? Del año. Estamos viendo pues no solo el problema de político, sino el problema pues de la salud, ¿no? El problema de los gastos. Mm, Subió el pollo, dice el compañero. Bueno, ahí sí, ya, ahí sí, no estoy muy al tanto sobre esto. A ver, entonces, digamos, ¿qué pasó? ¿Por qué Estados Unidos eh, cayó en esta crisis? Pues se ha considerado que la causa principal fue la sobreproducción. Sobreproducción. Es decir, las industrias y también, ¿no? la agricultura en los Estados Unidos va a producir más de lo que el mercado podía eh, consumir, ¿no? ¿Ya? Mucho más. ¿Mm? Así que es una crisis de sobreproducción o una crisis por bajo consumo en estos años. Este desequilibrio entre la cantidad que se ofertaba
y la cantidad, ¿no?, que se demandaba, pues llevó a la crisis en esta economía. Y mencionamos debajo que el consumo interno no aumentó debido a que los obreros pues no se vieron beneficiados con importantes aumentos salariales como para que ellos puedan consumir más. En cambio, pues los grandes empresarios sí, pues obtenían grandes beneficios. Y que este bajo nivel, ¿no?, de consumo que tenían los obreros en los Estados Unidos generó pues que la demanda no aumente como ellos esperaban. ¿Cuál pasa con los campesinos? Los productos agrícolas, pues, igual, ¿no?, estaban pues mal, ¿no? Los campesinos habían producido demasiado, eh, pues cayeron los precios agrícolas. El consumo externo tampoco creció como ellos esperaban, ¿no?, ya que estamos en un mundo después de la Primera Guerra Mundial. Además, en este tiempo, los países europeos habían tendido a establecer políticas proteccionistas que había disminuido pues el consumo a nivel internacional. Así que tenemos un problema de exceso de producción en los Estados Unidos. ¿Qué pasa entonces? Que muchas fábricas no pueden vender todo lo que han producido. Tienen sus productos en stock y los precios de estos bienes a caer, van a caer. Muy bien, a esto hay que sumarle la desmedida especulación bursátil. Es decir, la gente vio como un gran negocio la compra de acciones en la bolsa de valores más importante del mundo, la bolsa de Wall Street en Nueva York. Compro acciones ahora y de aquí a unos meses o un año, no lo sé, puedo vender mis acciones y voy a tener pues un gran beneficio, más que metiéndolo en una cuenta a plazo fijo en un banco, ¿no? La gente compraba y compraba acciones en la bolsa. ¿Qué pasa? Que ante una mayor demanda de acciones, que la gente compraba acciones, ante una mayor demanda de acciones, el precio de las acciones, el valor de las acciones, aumentaba y aumentaba por la ley de oferta y demanda. Entonces las acciones subían y subían de precio, no tanto porque las fábricas, las empresas tuvieran pues utilidades tremendas, sino porque había un exceso de demanda de las acciones. Inclusive los bancos se sumaron y dieron préstamos. Los bancos abusaron de los créditos para que la gente pueda comprar más acciones. Entonces se crea una gran burbuja porque la gente compraba y compraba acciones, entonces el valor de estas acciones subía y subía, se inflaba, ¿no?, como un gran globo. Pero llegará el momento en que este globo, esta burbuja, reviente y todos aquellos que habían comprado acciones terminen arruinados cuando se caiga totalmente el valor de las acciones. Y los bancos que habían prestado para esas compras ahora no puedan recuperar los préstamos porque la gente a las que les prestaron terminó arruinada. Y que este abuso en la compra de acciones también es una causa para que se produzca esta situación. ¿Y por qué la crisis se hizo internacional? Porque Estados Unidos, desde la Primera Guerra Mundial, era la mayor economía del mundo. Y el mundo va a depender económicamente de Estados Unidos, de su banca, de su comercio. Así que Estados Unidos arrastró al mundo a la crisis. También mencionamos errores en la política liberal. La escuela liberal, la escuela clásica, pues mostró errores al no saber enfrentar tempranamente la crisis y generar pues que ésta, ¿no?, se agrave, ¿no? Por eso habrá un cambio de modelo económico
de liberalismo económico se va a pasar al keynesianismo como consecuencia de este crack. Se llama Jueves Negro al día 24 de octubre de 1929, era un día jueves, en el cual se produjo una caída estrepitosa del valor de las acciones en la bolsa de Wall Street. ¿Sí? Como por acá lo menciona este diario inglés. Ahí está. Previamente se habían producido ya caídas en la bolsa, pero no tan graves. Así que la gente, temerosa, entró en pánico y dijeron, hay que vender nuestras acciones. Esto va para mal. Y así como antes, el aumento de la demanda de acciones había generado, ¿no?, que los precios de las acciones suban y suban, ahora va a haber una gran, eh, como decimos acá, ¿no?, millones de acciones van a ser puestas a la venta al mismo tiempo, ese día 24 de octubre, ¿no? Ante tanta cantidad de oferta, pues, ¿qué va a pasar con el precio entonces? El precio de las acciones se va a caer, ¿no?, hasta valores, pues, ya irrisorios, como se dice, ¿no? Entonces, 13 millones de acciones perdieron sus valores al no encontrar compradores este jueves negro. De todos aquellos que eran dueños de estas acciones habían caído, pues, lo habían perdido prácticamente todo, ¿no? Esto se repite en los días siguientes. Intervienen los banqueros, compran acciones, tratan de remediar la situación, pero esto volvió a darse el martes siguiente, el martes negro se le ha llamado. Entonces ya se consumaba la quiebra de la bolsa de valores. Y esto es, como fue pregunta de San Marcos, lo que inicia toda esta crisis que va a caracterizar, ¿no?, al mundo en los años 30. ¿Quién era presidente de Estados Unidos cuando se produjo esta caída de la bolsa? Pues era Hoover. Hoover, ¿ya? Ahí están. ¿Qué consecuencias trajo la crisis? Estados Unidos va a soportar una tremenda recesión, es decir, su economía va a terminar paralizándose, dejaron de producir, ¿sí?, las industrias pararon. Muy bien, los bancos van a terminar quebrando, ya que la gente fue a sacar su plata de los bancos. Se habían perdido lo de las acciones, fueron a sacar, pues, aquello que habían depositado. Y como sabemos, los bancos no guardan en sus bóvedas toda la plata que la gente ha depositado, ¿no? Solo una parte. Los bancos pagaron hasta donde pudieron y luego se declararon en quiebra. Los bancos más poderosos del mundo, pues, quebraron en los Estados Unidos. Las fábricas han cerrado y con esto millones de obreros terminaron desempleados. Millones. Nunca Estados Unidos había tenido tanta gente sin trabajo, ¿no? Y esto, pues, es lo que llamamos la Gran Depresión en Estados Unidos y poco a poco en el mundo. ¿Por qué al mundo? Porque Estados Unidos repatria sus capitales. Estados Unidos ya no va a producir, por lo tanto ya no va a comprar las materias primas que vendíamos los países latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? O bancos ya no van a poder dar los créditos a los bancos de Alemania o de Europa en general, de allí que la crisis se hizo, pues, global. Alemania fue uno de los más golpeados por la crisis por su mayor dependencia a los préstamos, a los capitales norteamericanos. Como dijimos en el otro tema, esta crisis en Alemania propició que el nazismo cobre más fuerza. En América Latina, con una pregunta de San Marcos, se van a dar golpes de Estado, ¿sí? ¿Recuerdas en el Perú qué ocurrió en ese tiempo? 1930
se produjo el golpe de Luis Sánchez Cerro contra Augusto Beleguía, estableciéndose entonces una dictadura militar sánchez-cerrista. HP, muchachos, esto va a ocurrir también en otros países de la América Latina, como también en Europa. En este tiempo, pues Hitler toma el control de Alemania, ¿no? Y así, pues el mundo va a sufrir, ¿no? Cambios políticos como consecuencia, pues, del malestar económico-social, ¿no? Los años 30 fueron complicados entonces para el mundo. En el año 32 fue elegido presidente de Estados Unidos eh, Franklin Delano Roosevelt. ¿Ya? Roosevelt, ahí lo vemos. No confundamos a Franklin Delano con su padre Teodoro Roosevelt. ¿Sí? Este es Franklin Delano, bueno. Este hombre entonces asume la presidencia en el año 33. Él tuvo un largo gobierno, por cierto, fue reelegido, reelegido, estuvo hasta 1945. Él dirige Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero en este tiempo, los años 30, lo que va a hacer es pues enfrentar la crisis. ¿Ya? ¿Cómo? A través de un programa conocido como el New Deal, el nuevo trato. Es decir, la economía tenía que ser manejada de otra manera. Si antes se había inspirado la política económica por la escuela clásica o la escuela liberal, pues ahora se va a inspirar en la escuela keynesiana. Vemos que Keynes defendía la intervención del Estado en el mercado, una regulación estatal. Entonces, esto se va a aplicar en los Estados Unidos. Se puso de moda el keynesianismo en este contexto de crisis, de gran depresión. Y no solo en Estados Unidos, ¿no? En todas partes, ¿no? El intervencionismo estatal caracterizó pues a las políticas económicas en toda Europa, ¿no? El mismo Hitler está interviniendo, ¿no? Está buscando regular a las empresas de su país. Bien, entonces, ¿qué hace Roosevelt? Pues busca estimular aumentar la demanda, haciendo que el Estado gaste más. Gaste más. ¿Gaste más en qué? En obras públicas, en obras de infraestructura, para dar trabajo a la población y que la población pues tenga nuevamente, ¿no? un salario para que consuma y se reactive pues la economía. Eh, Había que hacer algunos otros cambios, por ejemplo, había que aumentarles el salario a los obreros y había que reducir su jornada de trabajo de 8 horas a 6 horas, temporalmente, ¿no? Para que puedan haber más puestos de trabajo y pueda reactivarse el consumo que dijimos. Y así también se buscó eh, que caiga el valor del dólar para que desde afuera pues se pueda comprar más los productos norteamericanos. Entonces fue una política destinada a la recuperación económica. Sin embargo, de todas maneras la crisis continuó. No fue pues la solución inmediata a esto. Ya cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y Europa demanda armas, demanda materiales de guerra, allí pues ya la economía norteamericana pues se sanea ya completamente, ¿no? Ya que la demanda claramente se ha reactivado a propósito del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y así también pasará con nosotros, ¿no? Listo, entonces vamos a dejar esta parte y vamos a pasar, mmm, a ver, quisiera pasar al tema, muchachos, de la parte teórica, ¿ya? A la Segunda Guerra Mundial. Tenemos 20 minutitos. A ver, ya, vamos a ver la primera parte, porque sabía que no íbamos a poder, pues, terminar la guerra el día de hoy. A la primera parte. La semana que viene continuamos con la Segunda Guerra, ¿ya? Donde nos quedemos. Bien, entonces pasamos a estudiar
la guerra más grande de la historia, la más terrible, la más mortífera, pues, de la historia, la Segunda Guerra Mundial. En esta imagen observamos, pues, a Hitler como observa a sus fuerzas militares que mandará, pues, al dominio, ¿no? A la búsqueda de la hegemonía mundial. La Segunda Guerra Mundial, como sabemos, empezó en 1939, terminó en 1945. Fueron 6 años y un día que duró la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra duró, ¿recuerdas? Peleas, fueron 4 años. Esta duró pues 2 años más. Y en esta intervinieron más países también. Así que si habían dudas sobre si la Primera Guerra Mundial realmente era una guerra mundial, pues con la Segunda Guerra no hay duda, ¿no? No hay duda porque hay una mayor participación y hay mayores escenarios también de la lucha. Este mapa lo coloco para justamente mostrar que así todo el mundo intervino en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Como vemos, los países que intervinieron en la guerra fueron los que están de verde, tanto verde oscuro como verde claro, como también los que están de este celeste o azul. Como vemos, era casi todos los países del mundo. ¿Ah? Si vemos nuestro continente, América, pues todos están pintados, inclusive el Perú. Claro, sabemos que el Perú intervino en la Segunda Guerra Mundial, ya cuando estaba finalizando, pero Perú se metió a la Segunda Guerra. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Eh, Pocos se mantuvieron neutrales en la Segunda Guerra. ¿Como quiénes? Como España y Portugal. ¿Ya? De ahí que sus colonias en el África tampoco participen. ¿Sí? Igual Irlanda, Suecia, Suiza se mantuvieron neutrales. ¿Ya? Y así algunos otros, como el estado del Tíbet, que surgió un tiempo, o Afganistán, pero pues todos los más participan. ¿Por qué tanto? Debido a que, recuerda que todavía estamos en tiempo de los imperios coloniales, de tal manera que si Gran Bretaña está peleando, sus colonias, que eran pues un montón, también están peleando en la guerra, apoyando a su metrópoli. Igual ocurre con el imperio francés y otros imperios. ¿Está bien? Así que ahí está, ¿no? Si no existieran los imperios coloniales, probablemente pues no habrías tenido tanto alcance. Muy bien, y ya desde ahora planteamos que la Segunda Guerra Mundial enfrentó a dos bandos. ¿Cómo se llamaron estos bandos? Los aliados y el eje. ¿Ya? El eje al inicio estaba conformado por 3 países: Alemania, Italia y Japón. Luego se van a añadir algunos otros. Y en el caso de los aliados, al inicio eran solamente Inglaterra y Francia, pero con el tiempo se van a incluir pues los Estados Unidos, la Unión Soviética y muchos otros países, inclusive Perú. ¿Ya? Los aliados son todos los de verde y el eje son los azules. ¿Ya? Los países azules también en África. Son las colonias de Italia. Italia es del eje. Pero también hay países en Asia. Son pues los territorios dominados por Japón. Y Japón era del eje. Entonces, si vemos, ¿qué hay más? ¿Países aliados o países del eje? Creo que ahí vemos una razón de por qué se dio la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero avancemos porque tenemos que aprender las causas de la Segunda Guerra. A ver, ¿qué decimos? Mm, a ver, decimos que estos imperios, o, mm, a ver, decimos que estas potencias van a chocar por el control de las colonias y los mercados.
Esto lo mencionamos en la Primera Guerra Mundial. El mundo, cuando empezó el siglo XX, el mundo estaba dominado sobre todo por los ingleses y los franceses. Se dio la Primera Guerra Mundial, por el cual los alemanes hicieron pues un nuevo reparto del mundo, hicieron derrotar a Inglaterra y a Francia y ellos tomar el control. Sin embargo, fracasaron. Y más bien Inglaterra y Francia acrecentaron sus imperios coloniales al tomar las colonias de Alemania, ¿ya? O territorios turcos, etcétera. Entonces, esta es nuevamente una lucha por el cual Alemania quiere recuperar pues este dominio que había tenido y para eso tenía que derrotar a Inglaterra y a Francia. Estas potencias van a buscar pues defender sus enormes imperios coloniales. Sí que es una guerra imperialista en la Segunda Guerra Mundial, la más grande guerra imperialista que la historia registra. Bien, también hemos dicho que es una causa fundamental el Tratado de Versalles. Ya hemos explicado, ¿no? Que se estableció, eh, así es. En este caso, recordamos que el Tratado de Versalles generó este espíritu revanchista por parte de Alemania en contra de aquellos que le derrotaron en la Primera Guerra Mundial. Ajá. Ahí está, el Tratado de Versalles. El expansionismo alemán. Alemania, que había perdido territorios, ¿no? Su territorio en Europa, se había visto reducido y había perdido también sus colonias en otros continentes. Ahora esta Alemania busca expandirse. Considera que la enorme población que tenía, casi 70 millones de alemanes en ese tiempo, pues necesitaban de un espacio más grande para poder sobrevivir. Entonces, esto nos lleva a una política o una teoría que Hitler va a defender, la llamada conquista del espacio vital. La conquista del espacio vital. ¿Ya? Esto es importante, muchachos. San Marcos nos ha preguntado 2 veces por esto. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? Pues, ¿cómo justificó Alemania su expansionismo, ¿ya? Durante la Segunda Guerra Mundial? O inclusive antes de la Segunda Guerra, porque ya antes comenzó a expandirse. Pues lo va a justificar a través de lo que ellos llamaron Lebensraum, o lo que llamaríamos nosotros la conquista del espacio vital. Es decir, ante una gran población que tenían, necesitaban de mayores territorios, de mayores recursos, para que esta población tan numerosa de alemanes pueda pues sobrevivir, pueda asegurar, ¿no?, su existencia. El mismo Hitler lo dice en la obra Mi lucha. Dice, los alemanes tienen el derecho moral de adquirir territorios ajenos, gracias a los cuales se espera atender al crecimiento de la población. O sea, mayor población, mayor territorio, es lo que van a defender. Si comparamos a Alemania con casi 70 millones de habitantes, con Perú, que tenía poco más de 6 millones de habitantes, pero Perú tenía el doble del territorio de esta Alemania. Entonces, en Perú sobraba territorio, será por eso que hemos regalado tanto a los vecinos. En cambio, en Alemania, pues consideraban que faltaba, ¿no? Y que van a justificar su expansionismo. ¿Ya? Acá, en esta caricatura, que es conocida esta caricatura, observamos a los gobernantes, pues, del eje. ¿Sí? Está Hitler de Alemania, está Mussolini de Italia, y este podríamos decir que es, bien, Hirohito de Japón. Bueno, Perú, uno de los problemas que Perú ha tenido históricamente es una población escasa, ¿no? Por algo, diversos presidentes buscaron atraer inmigración europea o asiática. Perú era un país despoblado, ¿no?
hoy con más de 30 millones, todavía el Perú sigue siendo un país con una población relativamente escasa. Pero el problema es que si todos nos concentramos en Lima, pues se generan nuevos problemas, ¿no? Lima no está en la capacidad de atender a tanta gente, ¿no? Por eso debería haber desarrollo en las regiones, en las provincias. Esto ya pues es un problema nuestro, ¿no? En esta caricatura lo que yo veo es que, a ver, a Mussolini le han dado una tajada del mundo. Y yo llego por acá a ver una parte de África, ¿ya? Y de Europa, en esta tajada. No sé si ustedes llegan a verlo. Acá a Japón le van a entregar también una tajada. Y yo llego a ver por acá Asia Oriental, ¿no? La India, China, ¿no? Asia Oriental, ¿no? Justamente eso es lo que quería Japón, ¿no? ¿Ya? El dominio de Asia Oriental y el Océano Pacífico, ¿ya? Mientras que a Italia habría que darle pues el Mediterráneo y partes de África. ¿Y el resto? ¿Para quién sería el resto? Pues la mayor tajada, ¿no? Para Alemania, ¿no? Entonces aquí con esta caricatura pues expresan las ambiciones expansionistas o territoriales de las tres potencias del eje. Ahora, pero esto no quiere decir que Inglaterra, Francia, Estados Unidos eran los buenos, no, ellos, usando la violencia, usando no guerras injustas, habían logrado dominar pues el mundo en, en las décadas anteriores, ¿no? Que es una lucha, ¿no? Entre aquellos que tienen un control reducido del mundo, se enfrentan a aquellos que tienen pues un mayor control del mundo, ¿no? El eje contra los aliados. Al final, ninguno de ellos es inocente, ¿no? Bien, entonces Italia quiere los Balcanes y el Mediterráneo. Japón quiere el Océano Pacífico y Asia Oriental. Pero si Japón quiere dominar el Pacífico, va a chocar con los intereses de Estados Unidos, que construía también un imperio en esa parte del mundo, ¿sí? Recuerden que Estados Unidos dominaba en el Pacífico las islas Hawái o las Filipinas, así que van a chocar con los japoneses, ¿ya? También, claro, está la parte ideológica. Hemos ya estudiado a tres ideologías opuestas en este tiempo, el periodo de entreguerras. La ideología liberal, la ideología comunista o marxista o el socialismo científico y el fascismo, tanto ¿no? el italiano como el alemán, ¿no? Inclusive el japonés, ¿no? El fascismo. Así tenemos tres ideologías. ¿Ya? ¿Cuál de estas tres ideologías se centra en la defensa de el proletariado, la clase obrera? Pues el comunismo, ¿no? ¿Cuál de ellas se centra en la defensa del individuo, de los derechos individuales, de las libertades políticas, económicas? Pues el liberalismo, ¿no? ¿Cuál de ellas se centra en la defensa de los intereses de la nación, de la patria, del Estado? Pues el fascismo. Caso de Alemania, pues de la raza, la defensa de la raza aria, ¿no? Así que tenemos tres ideologías que eran opuestas, no en todo, ¿no? Tenían también algunas cosas en común. ¿Qué cosas en común? Por ejemplo, el fascismo y el liberalismo defendieron la propiedad privada, a diferencia del comunismo. O la Unión Soviética, comunista, y Alemania e Italia, fascistas, tenían un Estado que controlaba todo, totalitarios, totalitarismo, frente pues a los países liberales, donde el Estado no tenía pues tal manejo, ¿no? Estamos hablando pues de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, países liberales. Y tenemos tres ideologías que ya hemos visto antes, así que vamos a pasar. Ahora, ¿qué organización debió evitar la Segunda Guerra Mundial? La Sociedad de Naciones, llamada también la Liga de Naciones. Claro, esta se había creado tras la Primera Guerra Mundial, inspirado por los planteamientos del presidente norteamericano Wilson. Recuerda los 14 puntos de Wilson. Sin embargo, esta Sociedad de Naciones surgió débil.
¿Por qué débil? Porque faltó un integrante muy importante para, junto con él, pues buscar el mantenimiento de la paz. ¿Qué país nunca integró la Sociedad de Naciones? A pesar que fue su presidente el que propuso la creación de esta Sociedad de Naciones. ¿Perú? Pues no, Estados Unidos. Estados Unidos sí integró la Sociedad de Naciones, ¿ya? Pero Estados Unidos no. El Congreso se negó a que Estados Unidos sea parte de esta organización, por más que el presidente Wilson lo había propuesto. Entonces, faltaba Estados Unidos, uno de los grandes del mundo, dentro de esta organización. La Sociedad de Naciones estaba liderada por Inglaterra y Francia, pero faltaba Estados Unidos, con todo el respaldo económico, ¿no?, que significaría este país, ¿no? Y con el tiempo, varios países abandonaron la Sociedad de Naciones, los países fascistas, Alemania, Italia, Japón, o también los comunistas, la Unión Soviética. Entonces, en la Sociedad de Naciones faltaban estos miembros tan importantes, así que no tuvo la fuerza para poder mantener el orden. La Segunda Guerra Mundial se dio de todas maneras, ¿ya? Además, cuando Alemania comenzó ya a expandirse en Europa, o cuando Japón comenzó a hacerlo también, pues allá en Asia, la Sociedad de Naciones prácticamente no hizo nada, ¿no? Francia e Inglaterra solo miraban, conversaban, pero no ejercieron, digamos, presión para, pues, tratar de evitar, ¿no?, lo que venía después. Por eso la Sociedad de Naciones va a ser eliminada y tras la Segunda Guerra Mundial va a ser reemplazada por otra organización, las Naciones Unidas, ¿ya? Así que la Sociedad de Naciones solo es el antecedente de la ONU, que actualmente existe. Y la ONU no es que sea tampoco, pues, oh, no, exitosa organización, pero al menos no se ha dado una tercera guerra mundial, cosa que la Sociedad de Naciones no pudo evitar una guerra mundial en su tiempo. Ahora, también hay que entender que Inglaterra y Francia tal vez no tenían la suficiente fuerza porque estaban en crisis, como también Estados Unidos. El mundo estaba en crisis cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, la crisis que hemos llamado la Gran Depresión. Por eso Alemania invirtió todo lo que tenía en una industria militar, en armamentos, para, pues, tomar los recursos de otros y a la larga poder recuperarse, ¿no? No es que toda la economía alemana se haya mejorado cuando Hitler llegó al poder, ¿no? El nivel de vida de los alemanes no era bueno, ya que era una economía pues centrada en la guerra, ¿no? Y no pues en otros aspectos cotidianos, ¿no?, de consumo que la población tal vez demandaba, ¿no? Claro que Hitler va a publicitar sus éxitos en la recuperación, ¿no?, eh, mediana que tuvo el país uh, previa a la guerra. Bien, antecedentes. Es decir, ¿qué pasaba poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial? A ver, vamos a ubicarnos en el año 38. ¿Sí? La guerra empezó en el 39, ¿no? A ver, 38. Alemania comienza a expandirse. Por acá tenemos un mapa de Alemania. En el 36, Alemania había eh, tomado el control nuevamente de Renania, a donde había tenido pues que retirarse, como había sido establecido en el Tratado de Versalles. Pero lo que estamos señalando es que en el 38, por acá, Alemania va a anexar a su territorio el territorio de Austria. ¿Sí? Por acá ustedes ven al país de Austria. Ya no es Austria-Hungría, por si acaso. Austria y Hungría fueron separados cuando terminó la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, Austria fue incorporada a Alemania. A esta incorporación se le conoce
en este idioma, ¿no?, de ellos como el Anschluss. Anschluss. ¿Ya? Alemania ocupó militarmente Austria. Tal vez no fue necesaria una guerra contra los austriacos porque dentro de Austria también se produjo un golpe de Estado por el cual austriacos, simpatizantes de Hitler, llegaron a asumir el gobierno de Austria. Y para que la gente dé su consentimiento, o en todo caso para dar la apariencia de que todo esto es por decisión del pueblo austriaco, Hitler hizo un plebiscito en Austria. Un plebiscito, es decir, se le consulta a los austriacos si están de acuerdo con esta anexión. Y el 99% que contestaron que sí, ¿ya? Y así Hitler dijo legitimar ya el Anschluss. Sin embargo, habría que ver cómo se hizo el plebiscito. ¿Mm? Por algo existe el voto secreto. En secreto nadie sabe por qué decisión he tomado, ¿no? Pero en este plebiscito el voto fue público. Un soldado nazi te entregaba el papel donde tenías que marcar sí o no. El sí era enorme, ¿no? El sí a la incorporación de Austria a Alemania, ¿no? Y se lo entregaba tu voto a él para que lo meta en la ánfora. O sea que ellos sabían qué había decidido, ¿no? Si no quieres ninguna represalia, intimidado, votas por el sí. Así que realmente fue el 99% de austriacos que estuvieron de acuerdo con ser parte de Alemania, pues parece que este plebiscito fue un fraude, ¿no? Hitler de todas maneras dirá, pues no, el pueblo se ha manifestado, así que Austria es parte de Alemania. Y así se completó la creación de la Gran Alemania, es decir, un solo Estado alemán, y no dos como hasta ese momento había existido. Por cierto, sabemos que Hitler era de nacimiento austriaco, y él mismo lo dice en su obra, le tocó justamente a alguien que nació cerca de la frontera entre Austria y Alemania, el conseguir la unión de Austria y Alemania. ¿A quién se refiere? Pues a él mismo, ¿no? A Hitler. Bien, entonces Austria desaparece por ahora. ¿Cuándo volverá a existir Austria? Cuando termine esta guerra, porque Austria va a ser separado de Alemania cuando termine la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esto era una ocupación de Alemania sobre Austria, pero Inglaterra y Francia no hicieron nada para evitarlo. Luego, Alemania quiere otro territorio. ¿Qué territorio? A ver, por acá ustedes pueden ver un país llamado Checoslovaquia. ¿Ya? Ocupaba toda esta zona, Checoslovaquia. ¿Qué ocurre? En esta parte que se encuentra en los márgenes de Checoslovaquia, junto a Alemania, esta zona, aquí hay presencia de alemanes. Hay una numerosa población alemana en este extremo de Checoslovaquia, fronteriza con Alemania. Ya a esta zona se le llama los Sudetes. Entonces Hitler quiere los Sudetes, porque en los Sudetes hay población alemana. Y Checoslovaquia dice no. ¿Ya? Entonces teme una guerra entre Alemania y Checoslovaquia. ¿Está bien? Pero Checoslovaquia tenía como aliada a Francia. Pues Francia sería arrastrada a la guerra. Esto sería el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Mm, para evitar la guerra, los líderes negociaron. ¿Quiénes? Hitler de Alemania, Mussolini de Italia, que era su aliado, Daladier de Francia y Chamberlain, que en ese tiempo era el primer ministro de Inglaterra. Todavía no lo era Churchill, sino Chamberlain. Así que ellos se reunieron en Múnich, Alemania, en la conferencia de Múnich, para tratar el tema checoslovaco. Es decir, ¿Alemania debía anexarse de los Sudetes o no? Alemania quiere, pero Checoslovaquia lo rechaza. ¿Qué acordaron en esa reunión? Pues acordaron, firmaron el Pacto de Múnich, por el cual Inglaterra y Francia
aceptaron que Alemania se anexe los Sudetes, se anexe esta parte de Checoslovaquia, ¿ya? Cuando debieron oponerse, ¿ya? Pero no lo hicieron. Chamberlain, que es el que, digamos, tomó esta decisión, ¿qué buscaba? Evitar la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? A través de una política de apaciguamiento. Es decir, hacerle concesiones a Alemania como que tome los Sudetes con tal de evitar la guerra. ¿Ya? Por más que Checoslovaquia estuvo en contra, pues los grandes habían decidido esta anexión. Y así Alemania ocupó los Sudetes. ¿Ya? Sin embargo, meses después, Alemania no se conformó con los Sudetes. Alemania, en 1939, en marzo, ¿qué hizo? Invadió el resto de Checoslovaquia. Bueno, no todo, hasta acá. Esta parte, llamada Eslovaquia, quedó todavía autónoma, pero colaborando con Alemania. Pero esta parte de acá, lo que hoy sería la República Checa, fue invadida por Alemania. En el pacto que habían firmado, solo le habían permitido a Alemania tomar los Sudetes, pero Hitler se tomó la mitad del país. ¿Hitler está cumpliendo lo que firman? No. ¿Y Francia e Inglaterra qué hacen al respecto? Nada. Entonces, parece que le temen a Alemania. Alemania había invertido tanto en fuerzas militares y la situación de crisis, recuerda que el mundo vive, pues Alemania está aprovechando de esto. Ahora, ¿qué quiere Alemania? Alemania quiere Polonia. Polonia. Como hemos dicho antes, Polonia fue creada después de la Primera Guerra Mundial y para que Polonia tenga salida al mar Báltico, a Polonia se le dio territorio de Alemania para que tenga un corredor y pueda llegar al mar Báltico. Así que Danzig, puerto alemán, ahora era puerto polaco, ¿no? Muy bien. Esto no le gustó, obviamente, a... Eh, no, no le gustó esto a Alemania. El que su territorio esté partido, claro, acá vemos Rusia Oriental, que es un pedazo de Alemania, pero que está separado. ¿Por qué está separado? Porque le dieron a Polonia una salida al mar. Esto se había decidido, pues después de la Primera Guerra Mundial, era una razón de por qué había que rechazar el Tratado de Versalles y por qué Alemania, pues, va a agredir a Polonia, a recuperar esta zona. ¿Ya? Muy bien, y no solo el corredor o Danzig, sino, si se puede, toda Polonia. Sin embargo, ustedes recuerdan que Polonia se creó sobre todo con territorio de Rusia, territorio ruso. Polonia perteneció a Rusia antes de la Primera Guerra Mundial. Rusia también quería recuperar Polonia. Dos potencias querían Polonia. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a llevar esto? A ver, veamos lo que sigue. A ver, antes estamos señalando que en el 39, poco antes de la Segunda Guerra, finalizó la Guerra Civil Española, en la que los fascistas de España, conocidos como los falangistas, derrotaron a los socialistas de España, llamados los republicanos. El líder fascista, Francisco Franco, tomó el poder en España y convirtió a España en un estado, en una dictadura fascista. Y la imagen es graciosa, le he puesto por eso. Muy bien, España se volvió fascista. Franco había tomado el poder en España con apoyo de Italia y Alemania. Sin embargo, a pesar de esto, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, España no se metió a la Segunda Guerra Mundial. España no apoyó a Italia y a Alemania en sus guerras. No lo hizo, ¿ya? Por la crisis que le había dejado la Guerra Civil Española. Sin embargo, de todas maneras, la victoria de los fascistas en la Guerra Civil Española
el triunfo del fascismo en 1939 le hará creer a Hitler y a Mussolini que podrían ganar la siguiente guerra, la Segunda Guerra Mundial. A ver, Alemania en la Primera Guerra Mundial perdió por varios motivos. Uno de ellos fue la guerra en dos frentes. ¿Sí? Tuvo que pelear contra Rusia y al otro lado contra Francia e Inglaterra. ¿Cómo evitar la guerra en dos frentes? Pues Alemania llegó a firmar con la Unión Soviética, con los comunistas, y ellos eran fascistas, llegaron a firmar un pacto de no agresión, conocido como el pacto Molotov-Ribbentrop por aquellos que firmaron este acuerdo. Entonces, la URSS y Alemania, enemigos naturales, firmaron un pacto de no agresión mutua. Es decir, no se iban a atacar en la guerra que iba a empezar y tampoco iban a apoyar pues a los enemigos del otro. ¿Ya? Esto fue caricaturizado pues a manera de burla en esta imagen en la que vemos pues a Stalin, gobernante de la URSS, comunista, y Hitler, ¿sí? El dictador nazi, pues casándose, ¿ya? En su pastel ahí con los símbolos de cada país, ¿ya? Entonces, esta caricatura es una burla a la firma del pacto de no agresión o tratado Molotov-Ribbentrop, ¿ya? Pero el que hizo la caricatura escribió debajo, ¿cuánto durará la luna de miel? Esto lo hizo en el año 39. Esto se firmó días antes del inicio de la guerra. La guerra empezó en septiembre, el 1 de septiembre. Así que, ¿cuánto durará la luna de miel? Es decir, ¿hasta cuánto durará este pacto de no agresión entre dos enemigos, Unión Soviética y Alemania? Más adelante, ¿qué va a ocurrir? Más adelante, uno traicionará al otro, ¿no? Hitler a Stalin, ¿no? Le hará una puñalada por la espalda, como quiera hacer ver la caricatura, ¿no? Por ahora, hay un pacto entre ellos. Bien, ahora, en secreto, habían acordado repartirse Polonia. Ambos querían Polonia, así que acordaron repartirse la Polonia, como por acá puede ver una línea que va a dividir a Polonia cuando empiece esta guerra. Muy bien, los pactos. A ver, Japón y Alemania habían firmado un pacto anticominter. Anticominter significa contra la Cominter. La Cominter era la Internacional Comunista, es decir, una organización de partidos comunistas liderada por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Es decir, este pacto anticominter era un pacto de dos potencias fascistas para detener y derrotar a los comunistas de la Unión Soviética. Y que era claro que Alemania quiere derrotar a la Unión Soviética, de ahí que extrañe el pacto de no agresión que firmaron. En sí, Alemania va a querer derrotar a la Unión Soviética, solo que no le convenía al inicio enfrentarla, porque al inicio Alemania quería derrotar a Francia e Inglaterra, y luego de esto aplastar recién a la Unión Soviética, vencer en un frente a la vez y no al mismo tiempo, porque sería mucho, ¿no? Otro pacto que destacamos es el pacto de acero entre Alemania e Italia, entre Mussolini de Italia y Hitler de Alemania, el pacto de acero. A pesar de eso, cuando empezó la guerra, Italia demoró en ayudar a Alemania, que nos hizo hasta pensar que Italia hasta podría cambiarse de bando, como pasó en la Primera Guerra, ¿no? Eso no llegó a ocurrir, sin embargo. Y también tenemos al eje, ¿ya? El eje Berlín-Roma-Tokio o el pacto tripartito, ¿ya? Que unió a las tres potencias fascistas, Alemania, Italia y Japón. ¿Ya? Entonces, cuando se dé la guerra, le voy a llamar a esta alianza el eje y a sus enemigos los aliados. ¿Ok? Aquí tenemos
la ofensiva del ECO. A ver, son 12:17. Me parece que ya nos podemos avanzar. Ah, a ver, me regalan un par de minutos para desarrollar la dirigida anterior, que es mi obligación también. ¿Ya? A ver, entonces busquemos la dirigida anterior. Ahí está. A ver. Y dejemos ya toda la guerra, todo el desarrollo de la guerra, y si se puede el inicio de la Guerra Fría para la próxima semana. A ver, listo. Mm, a ver qué nos hablan en la 1. Luego de la Primera Guerra Mundial, la democracia liberal parecía que iba a ser la ideología triunfante, pero no. La crisis económica generó pues la crisis de las democracias. Dice que los izquierdistas o comunistas avanzaron, aparecen también los fascistas. Todo esto originó entre los años 20 y 30. ¿Qué cosa? El triunfo de las democracias occidentales. No, las democracias estaban en crisis en ese tiempo. Sería la B, el establecimiento de regímenes totalitarios. Es decir, Italia en los años 20 se volvió fascista, Alemania en los años 30 se volvió fascista. Y a Italia y Alemania le llamamos estados totalitarios. A ver. Marco nos preguntó, ¿cómo se le conoce a esos gobiernos inspirados en el fascismo? Pues le llamamos estados totalitarios. La B. 3. A ver. mm, a Roma. A Roma. ¿Quién convocó una marcha a Roma? Benito Mussolini. Su golpe de Estado. Ahí en 1922. La marcha sobre Roma. En la 4, acuerdos entre el cardenal, la iglesia, el papa, con Mussolini, por el cual se creó el Estado del Vaticano. Esto es Concordato. el tratado, así es, o concordato de Letrán, correcto, gracias. En la 5, a ver, en el año 23, en Múnich, Hitler disparó al aire, lo que dijimos, su intento de golpe de Estado, que terminó en un fracaso. Le llamamos el Putsch de Múnich. ¿Ya? Ahí está. 6, el Holocausto. El Holocausto se le conoce así, pues, al genocidio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. La persecución contra ellos es una característica del fascismo italiano. Dijimos que no, Nazismo. del nazismo. En la 7 hablan de Hoover, presidente de Estados Unidos. A ver, dice que mm, ya, dice que Hoover no interviene, permite esos problemas que generaron el crack del 29. ¿Qué podemos inferir? Hoover fue el único responsable. No, pues este es un problema de los banqueros, de la gente que compró acciones, de que no se midieron en la producción. Ah, a ver, La B. mm, sí, sería la B. En ese tiempo, en los años 20, la especulación, el crédito dio una sensación de prosperidad económica, ¿correcto? En la 9,
pánico, caía la bolsa en Wall Street. ¿A qué alude esta imagen? La A no puede ser porque dice que esto se dio en el gobierno de Teodoro Roosevelt y la caída de la bolsa se produjo en el gobierno de Hoover. Sería esta, el pánico financiero que inició a la crisis que desembocó en la Gran Depresión. Sería la B. Y final, no, faltan dos. A ver, ¿verdadero o falso? Cuando se dio el Jueves Negro, el día en que cayó la bolsa, presidía Roosevelt. Falso. Presidía Hoover. La crisis afectó a varios países. Sí. La crisis se extendió a la década de los 30 y se le considera una de las causas que alentó el ascenso de los regímenes totalitarios. Sí, porque recuerda que en este tiempo Hitler llega al poder. Verdadero. La URSS se vio afectada por la crisis. En sí, la URSS se vio escasamente afectada. Así que el punto 4, no. Sus principales socios comerciales se hundieron. No, recuerda que la URSS se ha vuelto socialista, se ha aislado económicamente, no dependía de Estados Unidos. Muy bien, entonces marcamos falso, verdadero, falso. Marcamos la C. ¿Sí? Bien, y la 10. Las ideas en boga en tiempos de la Gran Depresión fueron las ideas de Keynes. Keynes. Así es. Listo, muchachos. Entonces, ya ustedes desarrollan la dirigida de la Segunda Guerra Mundial. Y nos vemos la próxima, pues, con la terrible guerra. Muy bien. Listo.